jurídico penal que lleva por nombre el razonamiento probatorio en el sistema procesal penal. Vamos a dar inicio a nuestras actividades del día de hoy. No sin antes mencionar, identificar las salidas de acceso y las rutas de evacuación, por favor, están del lado izquierdo y del lado derecho. En caso de cualquier contingencia, tenemos que conservar la calma, seguir las instrucciones del personal de brigadista, por favor, y que nos indicará cuáles son las zonas de mayor riesgo. Me complace en presentar nuestra prestigiosa mesa de honor, encabezada por nuestro honorable presidente nacional de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, Asociación Civil, el maestro Eder Octavio Narváez Muñoz. Un aplauso, por favor. Seguido a ello, me complace en presentar al licenciado José Jorge Sánchez Illanes. Nos acompaña también en esta mesa el contador público certificado Silvino Flores López. Tenemos el honor también de contar con el contador público certificado Eliud Cerero Reyes. De igual manera, nos complace presentar al delegado de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, con sede en el estado de Guerrero, el doctor Carlos Marx Barbosa Guzmán. Contamos con la presencia del delegado de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, con sede en el estado de México, Arnulfo Cárdenas López. Doy el uso de la voz al maestro Eder Octavio Narváez Muñoz. Gracias. Muy buenas tardes. Para inaugurar el segundo día del Congreso, ayer estuvimos comentando mucho acerca de la educación y la instrucción. Entonces, me propuse hacer un escrito con la intención de hacerse llegar a ustedes y entender desde un punto de vista cómo se maneja la educación, cómo se diferencia la instrucción y cuáles son los beneficios y los perjuicios de eso. Sin más, etimológicamente la palabra educación procede del latín educare, que es crianza, o educo, entreno, que está relacionado con el homónimo, educo, llevo delante, saco, de afuera, educo, conozco, guío. Esta es la clave de este proceso de iniciación. La palabra educación viene del latín educere, que significa conducir, guiar, orientar, aunque también es posible relacionarla con la palabra exudere, sacar hacia afuera, llegando a la definición etimológica de conducir hacia afuera. Desde mi punto de vista personal, coincido con lo antes citado. Mis razonamientos son los siguientes. Por el transcurso del tiempo que me he desarrollado, puedo constatar desde un punto de vista sociológico, político, marcial y educacional, en cuanto a institución se trate, que la educación se ha recibido y también he impartido en los diferentes ángulos que cito, ha servido para someterme con una ideología que domina a mi persona y a la sociedad que la permea. Puedo mencionar que dentro de la institución castrense se dice que educar es a los animales, y estos son más educados que los elementos humanos. Esto lo decimos porque a un perro, a un caballo, a un águila, nosotros le damos un orden, sentarse, y ahí él permanece sin moverse, ni comer o dormir, y esto lo puede hacer hasta morirse. Pues está educado, sometido con precisión. No así el hombre, ya que a estos se les da instrucción de cómo moverse y reaccionar a los diferentes ámbitos sociales y de riesgos que debe enfrentar razonando cada decisión. Quisiera quedarme con esta idea que se planteó, mas debo ser franco conmigo mismo y mencionarme que esto se ve desde un punto de vista denominador, pues he comprobado que toda la instrucción impartida dentro de esta instrucción solo somete la voluntad del hombre, mismo que se ve envuelto en la
en leyes que lo obligan a obedecer sin razonar o emitir alguna oposición, así que se filtra la frase manda mejor el que mejor se obedece, donde se precisa el grado de educación y sometimiento a las personas. Desde el punto de vista desde la sociología, puedo precisar que estudió al grupo mayoritario, también al minoritario, sin olvidar al sectario o bien al reprimido, solo con la finalidad de crear condiciones para someter por fuerza o ideológicamente al grupo que genera violencia, o bien que está contra el orden del dominador. Así voy creando ideologías que voy insertando estratégicamente en la psique del grupo, con la finalidad de que crean que lo que se trató es la verdad. Lo veíamos ayer. Algunos ponentes defendían a capa y espada las leyes, otros la atacaban, pero sin razón. Sin fuerza, sin violencia, así lo someten, solo por su voluntad. Y creen que es lo correcto, es más, lo defienden. Podemos lograr que el grupo mayoritario, por medio de la educación, crea que la represión al mismo es genuina y son merecedores de esto. También, educando a cualquier grupo lo puedo volver vulnerable. Simplemente es crear la condición ideológica y social para que este grupo se crea perteneciente a esta nueva índole y se someta, y que reconozca como vulnerable. Podemos verlo desde los reclusorios. Los reclusos se someten, se golpean, se matan y viven un sistema por el sometedor. Ellos actúan al compás de la música que les toca, así como dos marionetas sin voluntad propia. Simplemente tienen que cubrir el rol social que se les ha enseñado en películas, discursos y documentales. En el ámbito político, creo es donde me es más fácil educar. Solamente debo crear una ideología que domine a la población de forma irracional, tan simple como crear una falsa nacionalidad. Todos son mexicanos, pero si pregunto por qué, nadie puede responderme. Esto lo he hecho en diferentes foros y en la facultad donde doy clases, y nadie me ha podido responder por qué son mexicanos. Son mexicanos porque les gusta Chile, son mexicanos porque van al Ángel, son mexicanos porque nacieron en México, pero realmente una racionalización del concepto no lo tiene. Y ahí me doy cuenta que la educación sí sirve. Creando esta identidad, procedo a crear una superestructura y una estructura, y una baja estructura, mismas que me dan el dominio de los pueblos que por medio de la culturización, mal llamada educación, se crean una idea de nación y pertenencia a la misma, obligados a someterse a las leyes que sirven al propósito del dominador, que someten por medio de ellas. Escucho hablar a los abogados y juristas: hay que aplicar la ley es la ley. La ley se respeta, pero no conocen ni el fin único y último de esta. No saben que una ley no da derechos, da sometimiento a un sistema político. Y ahí van, defendiendo el yugo, la ley. He dejado como plato fuerte la educación impartida en las diferentes universidades, instituciones de ideología pública. Todos buscan entrar en estas instituciones, pues ahí se forjan los profesionales. Se forja un mejor futuro y el conocimiento universal. Considero que es una falacia, así lo creo y lo sostengo. He de reconocer que si hay mucho conocimiento es cierto. No podría negar tan gran hecho, que se crean pensadores, pocos, muy pocos en realidad. A los alumnos se les educa en base a conceptos ya establecidos, que deben conocer como pericos, pero jamás deben debatirlos. Esa es mi misión como docente, ya que la ley, el sistema y el programa educativo ya está manejado por el dominante, según estudiante de licenciatura, maestría o doctorado. Crea una nueva idea, primero porque no se le enseña y segundo porque no se le permite. Va estudiando, mejor dicho, memorizando conceptos, ideas, basados en palabras de otros. Nos dirían los libros, es que Sigmund Freud pensó, es que Ignacio Bourgois pensó, pero realmente no es un criterio propio. Por medio de la educación se me enseñó que fuimos sometidos por los españoles, y estos a su vez sometieron a los aztecas. Yo me pregunto,
cómo una nación que no existía y un pueblo que tampoco era México fue sometido. Es la irrealidad en la cultura de nuestro país. Más considero que está sometido este país por no instruirse y razonar solo un poco. No es mucho esfuerzo dudar y buscar otra información. Ahí podemos ver que España existía en México, que España no existía y México tampoco, siendo imposible comprender lo que ya les he comentado. Comprendo que los hechos, los actos y conceptos no son malos, tampoco son buenos. Considero y estoy seguro que soy yo el que le da subjetividad y subjetivamente esta carga, basándome en diferentes lecturas. Veo que dentro de las sociedades se me educa con la finalidad de que sea hombre libre y de buenas costumbres. Estas ideas se escriben y se leen muy fácil, mas comprendo no me ha sido fácil, ya que abarca muchos criterios y que poco a poco debo comprender. En ellos algunos son ser recto, ser justo, conceptos que estoy descubriendo poco a poco. Así puedo afirmar que la educación no es buena ni mala, es simplemente educación. El modo de proyectarla y la finalidad son los que pueden resultar buenos o malos. Sería mejor instruir. Sería cuanto y con ello daría inicio al congreso del día de hoy. Muchas gracias. Me complace en presentar nuestra primera ponencia a cargo de nuestro honorable presidente, al maestro Eduardo Álvarez Muñoz, con su ponencia denominada Descubrimiento probatorio en el proceso penal oral acusatorio. No sin antes presentar una breve reseña e historia curricular. El maestro Eder tiene la licenciatura en Derecho titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Jurídicos y Contables, maestría de igual manera en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido docencia en las materias de teoría política, teoría económica, técnicas y métodos de la investigación, derechos humanos, en el Instituto de Desarrollo Académico y Profesional. En su experiencia laboral en el sector público se destaca por haber laborado en la Dirección de Juicios de Reparación del Daño Patrimonial, Dirección de Legalidad y Certeza Jurídica de la Contraloría General de Ciudad de México, elemento de cuerpos especiales dentro del Ejército, Policía Militar, encuadrado en la Primera Región Militar, notificador ejecutor en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En el sector privado y actual se destaca por ser abogado postulante en el despacho jurídico Popol Jurídico SADCB. En sus cargos honoríficos se destaca por ser el presidente nacional de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, Asociación Civil, director general de la Revista Jurídica y Contable, director general de Radio y Televisión Alternativa y Ilustrativa, conferencista en diversos congresos y vínculos de estudio. Su ponencia denominada El descubrimiento probatorio en el proceso penal oral acusatorio. En los últimos tiempos, la idea del análisis de los hechos y de las pruebas se ha convertido en una de las máximas preocupaciones del nuevo procesalismo. Es por ello que el descubrimiento probatorio ocupa un lugar sumamente relevante en la práctica jurídica y en la argumentación de todas y cada una de las decisiones judiciales. Bajo un cambio de paradigmas, al prever que los derechos humanos reconocidos por el Estado sean interpretados y realizados por todas las autoridades y en especial todos los jueces encargados de la función constitucional. El objetivo de la averiguación de la verdad sobre los hechos de un asunto no debe limitarse al proceso penal, ya que puede extender a cualquier otro tipo de proceso judicial. En todos los procesos, aun cuando existe un control de normas, siempre va a existir la presencia de hechos abstractos, mismos que deben ser objeto de prueba. Como consecuencia de lógica de ello, se determina que la carga de la prueba, las instituciones probatorias, la disminución y la distribución de la posibilidad de riesgo y de error, sobre todo los estándares de prueba, han tomado un papel central y práctico. Demos un fuerte aplauso al maestro Eduardo Álvarez Muñoz. Gracias. Pues bueno, había preparado una conferencia para el día de hoy, pero derivado a las ponencias del día de ayer, me quedé sin material. Esto ha derivado a todos los comentarios que se hicieron, las críticas del sistema. Entonces me
me puse a reflexionar. Primeramente me puse a hacer el escrito que tuve bien leerles, pero no se había agradado. Y en segundo punto dije, bueno, ayer criticamos el sistema, ayer desmenuzamos el sistema, y hoy no podemos hacer lo mismo. Tenemos que entender que si bien es una realidad creada, esta realidad es en la que vivimos, en la que vamos a trabajar y a la cual nos vamos a adecuar. Hay situaciones que podemos cambiar por el uso del pensamiento y hay otras situaciones que debemos de aceptar y aprender a vivir en ellas. Por lo tanto, es correcto hacer otra crítica, quizá. Pero mejor voy a entrar al estudio de qué es un razonamiento probatorio, cómo probar y en qué momentos probar. Lo primero que tengo que entender es que va a haber una prueba. La prueba va a comenzar en un momento que va a terminar en otro. Comienza cuando hay una noticia criminal y termina cuando es desahogada. Todo lo demás va a ser un vínculo, un filtro. He platicado varias veces y me dicen, es que la prueba nada más se da en una fase de procedimiento. Desde mi punto de vista, la prueba nace con la noticia criminal. Porque nosotros en todo momento estamos razonando y probando que la prueba, el nombre de prueba, ese concepto que está incluido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, le hayan dado ese nombre, es diferente a la prueba, a las probanzas, a los criterios. Entonces, como bien lo referían ayer, me voy directamente al desarrollo del trabajo de práctica. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos al Ministerio Público y queremos denunciar un despojo. Llegamos, me ha tocado mucho, muy bonito, muy fundamentado. Pero es que el artículo tal nos dice que la conducta se encuentra encuadrada dentro del Código Penal y es la que está. Ok, perfecto, tu escrito ya me lo fundamentaste, ya me dices que sí se encuentra la conducta ahí, pero ¿cómo me la vas a probar? ¿Cómo? ¿Con tu escrito? Es que traigo a la víctima, sí, pero eso pasa, yo ahorita le tomo la declaración y la víctima dice, es que sufrió un despojo, sí, pero, o sea, dame los elementos que yo necesito. Obvio, esa víctima ya fue asesorada. Y ella me dice, es que llegué a mi casa y encontré a otra persona y ya no pude entrar. Pregunto yo, ¿esos serán elementos de un despojo? Con eso yo puedo, como Ministerio Público, iniciar una investigación. No me está dando ningún elemento. ¿Cómo tengo que yo desde ese momento empezar a probar y preparar? Bueno, ¿tienes algún testigo que me diga el momento en el que tú poseías la casa, saliste de ella y cuando regresaste ya no pudiste entrar? No. Bueno, tenemos elementos en los que tú me pruebes que saliste del domicilio y al momento en el que regresaste ya no pudiste ingresar porque había personas ajenas en tu inmueble. No. Pero traigo mis escrituras, sí, pero es que no estamos en un juicio civil y tampoco estamos probando la propiedad. Yo lo que necesito es recabar los elementos de un despojo para entonces sí comenzar la investigación. Y desde ese momento nosotros comenzamos con un razonamiento probatorio, no de pruebas, probatorio. Desde ahí, desde el momento en el que le decimos al MP, mire, traigo un testigo
él es testigo de que la señora vive dentro del domicilio y él vio cuando las personas que hoy se encuentran dentro del domicilio furtivamente rompieron las cerraduras e ingresaron al domicilio poniendo una red. Entonces sí, ya tengo elementos de un despojo. Eso pasa en el inicio, en la noticia criminal, y se nos va de largo. ¿Qué pasa cuando llegamos a un juicio? Bueno, ni siquiera un juicio. ¿Qué pasa cuando llegamos a una etapa de vinculación? También lo voy a citar en un hecho laboral. Llegamos a la etapa de vinculación. Los sujetos activos se meten a robar un domicilio. Estos sujetos activos empiezan a robar. De repente abren una puerta y se dan cuenta que está el viejito de 80 años. Y dicen, bueno, pues encierran la llave, ¿no? Para que no estorbe. Hay un llamado a la policía los detiene y ellos ingresan al reclusorio no por robo a casa habitación, que es un delito compuesto, sino por secuestro express. El primer abogado, y lo sé con razón de causa, porque me entregan la grabación de la audiencia de vinculación, les dice, mira, es que vamos a probar que cuando a ti te detuvieron, te privaron de tu libertad, porque no te llevaron directamente al Ministerio Público y además te golpearon. Por lo tanto, te tienen que dejar ir. Estas personas llegan a su audiencia de vinculación, solicitan hablar. El juez 4 veces les dijo, es tu derecho quedarte callado. Todo lo que me digas va a ser usado en tu contra. ¿Quieres declarar? Sí. A ver, es tu derecho quedarte callado. 4 veces. Y ellos dicen, sí, quiero declarar porque así me lo aconsejó mi abogado. Entonces se paran y dicen, es que sabes que cuando a mí me detuvieron hubo privación ilegal de la libertad y tortura. Muy bien. El juez abusado le dice, ¿y en qué momento te privaron, hubo privación y en qué momento hubo tortura? Una vez que me detuvieron, me subieron a una patrulla, me llevaron a un baldío y ahí me torturaron, me golpearon y después me presionaron. Muy bien. ¿Qué se le escapó al abogado? ¿Qué probó el abogado? Lo único que hizo el abogado fue ubicarlos en modo, tiempo y lugar. Estaban confesos y probar que la detención había sido en todo momento legal. Eso fue lo que probó él con su razonamiento. ¿Qué es lo que él debió de haber hecho? Analizar. A ver, antes de la detención, ¿qué pasó? No después de la detención. Y con ese argumento el juez le dice, bueno, como tú no tienes problema en tu legal detención, pues yo te vinculo a proceso. Porque tú no me estás debatiendo que te hayan detenido ilegalmente. Tú me estás diciendo que cuando te detuvieron, porque estabas dentro del domicilio, no tuviste problema, lo tuviste después. Dice, sí, muy bien. Entonces queda aprobada la legal detención, te vinculó a proceso y sí que se inicie carpeta por las declaraciones que tú haces de tortura, pero por el hecho de que estás detenido, la vinculación es totalmente legal y tu detención también. Entonces, esos son los periodos en los que nosotros tenemos que empezar a probar, a razonar, y nos confundimos. Pensamos que el periodo de pruebas es en la etapa de juicio, ¿no? Es desde la noticia criminal. ¿Qué pasa en otro caso? Lo mismo, caso práctico. Estas personitas
llegamos a audiencia intermedia y el juez, también era un secuestro express. El juez me dice, voy a diferir la audiencia. Y le digo, ¿por qué motivo? Y me dice, es que el Ministerio Público no está presente. Ah, perfecto, ¿no? Detenidos son 5, cada quien lleva su abogado. Entonces a mí me tocó hasta el último. Y me arrinconaron casi al lado del bote de basura. Y comienzan con, valga la redundancia, con el primero. ¿Está usted de acuerdo en que liberamos la audiencia? Sí. Segundo, sí. Tercero, sí. Cuarto, sí. Y me dice, bueno, ya nada más por no violentar sus derechos, ¿usted está de acuerdo? Digo, no, yo no estoy de acuerdo, señor. En este momento ya usted lo dice. Es que nadie me ve, pues ese es su problema, su señoría. No es mío. Y tampoco es el de la justicia. Y tampoco es el problema de la ley. Y en este momento, si usted la difiere, está violentando el principio de justicia pronta y expedita. Por lo tanto, solicito que traiga un Ministerio Público, porque el Ministerio Público no es su objetivo, no es una persona, es una institución, como ayer se mencionaba. Y en base a que es una institución, hay muchos ministerios públicos contratados por el Estado que deben de ser competentes para conocer esta carpeta. Dice, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Suspendo, le ordeno se le ponga una multa de 15,000 pesos al Ministerio Público que no se presentó y les doy 10 minutos para que llegue otro. ¿Cómo fue? Llega el otro. Se apersona las generales y dice, su señoría, no me encuentro en condiciones de llevar la audiencia desde que no estoy empapado de datos. Me dice el juez, abogado, ¿y usted qué piensa? Ya no preguntó a los demás. Digo, no, yo pienso que ella tiene toda la capacidad, porque hay un fiscal, hay subalternos, y si ella se presentó es porque es conocedora y tiene la capacidad. Por lo tanto, considero que se le den 20 minutos para que lea la carpeta y se ponga de los otros. Y en este momento me lleve la audiencia, porque yo no voy a permitir violaciones de derechos procesales de mi cliente. ¿Cómo fue? Se llevó. Me dice, es que no se hace una imputación. Su señoría, si el Ministerio Público no sabe hacer una imputación y no puede hacer una imputación, pues yo me atrevo en este momento a solicitar la libertad de mis clientes. De lo contrario, no hay fundamento. El juez mañoso dijo que había jurisprudencia y bla, 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 y la difirió. No la suspendió, la difirió. Y bueno, que ya me ganó. En otra situación de un juicio de violación, volvemos a lo mismo, estamos en la etapa intermedia. La etapa intermedia hay que comprender que son 2 fases, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita comienza con el escrito de acusación del MP. Y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos da términos a cada parte para presentar nuestro escrito de contestación a la acusación. Nuestro escrito de contestación. Ahí nos lo está diciendo el mismo código. Y veo muchos compañeros que no saben, no han leído o no comprenden. Entonces llegamos, violación, me dice, además de lo que hablábamos de ayer, ¿no? Más. Yo entro a este juicio porque me habla la víctima. Me dice, oye, ¿sabes qué? Me acaba de hablar el asesor jurídico y me dice que me ofrecen 50,000 pesos. Pues total, ya me violaron. Que lo acepte y ya, ¿no? Digo, ¿cómo? Sí. Le digo, o sea, no lo creo. Dice, sí, ahora te mando el audio. Le traigo el audio, ¿no? Pero él le explica que, pues ya, o sea, no iba a haber pruebas, pues total ya la habían violado, ya se había bañado, no encontraba nada. Pues él no veía ya el juicio, pues ya que aceptaba una lana y a lo mejor por fuera le daban otros 50 y pues ya, ¿no? O sea, pues total. Pero ¿cómo? Eso hizo. Escucho el audio y le digo, bueno, mira, lo primero
Y dos, necesito saber en qué etapa vas, porque si ya se me pasó la etapa de pruebas o de contestación, estoy jodido. Digo, mañana nos vamos al reclusorio, pides la carpeta, tomas fotos, me permites leer y vemos qué hacemos. Afortunadamente apenas ese día le han hecho el escrito de acusación. Digo, mira, estamos en tiempo y forma. Contestamos, llegamos a la audiencia intermedia oral, que es el debate de las pruebas que presentaste en la etapa escrita. El juez me dice, tengo unas pruebas, sí, señoría, vengo a presentar las que ya mencioné en el escrito, bueno, en el debate se aceptan o no, que sí se aceptan, porque MP presenta sus pruebas, hace el debate, se aceptan sus pruebas. Defensa, sí, su señoría, en este momento quiero hacer mención que voy a presentar la prueba de contraste de rostro y de fotografía de mi cliente, además voy a presentar una prueba de genética y no a cualquier otra prueba. Dice el juez, ¿MP alguna situación? No, señoría, no. ¿Has ocurrido con alguna situación? Sí, señoría. Yo me opongo rotundamente a que usted permita eso. Es más, ni siquiera que lo acepte ni lo tenga por mencionado. Digo, ¿por qué? Si usted lo acepta, me va a violentar los derechos humanos de la víctima en específico, en el derecho humano a su integridad, a los derechos procesales que tiene. Le digo, además de que si usted lo acepta, esta mención que está haciendo el abogado ahorita de presentar sus pruebas verbalmente sería totalmente violatoria de la ley y de la Constitución, porque el mismo Código de Procedimientos Penales nos dice que él tuvo 8 días para contestar, y el escrito de acusación fue en mayo, la audiencia fue el lunes, o sea, este lunes que pasó. ¿Cuánto tiempo tuvo para contestar? Mucho, y no lo hizo, pero por lo tanto el término se le feneció. Si usted permite siquiera la mención, me voy a ver obligado a iniciar un procedimiento contra usted también. ¿Okay? ¿Cuál cree que fue la resolución? El juez me dice, ¿sabes qué? En efecto, tiene razón, abogado, a ver el principio de contradicción que tiene que decir. No, por eso yo le estoy ofreciendo pruebas. No es que me ofrezca pruebas. ¿Qué tiene que decir? Es que por eso, a ver, abogado, ¿sabe o no sabe el sistema? Y si no sabe, retírese. Entonces, estas deficiencias son por no tener la precisión en un razonamiento probatorio, no en las pruebas, sino en un razonamiento probatorio, en la etapa procesal en la que nos encontramos. ¿Qué vamos a probar? El primero intentó probar que había habido tortura y lo único que probó fue la legalidad de la detención. Fracasó totalmente como abogado y no el sistema. Y tampoco su teoría del caso. Fracasó su falta de razonamiento y entendimiento de los datos que se encuentran dentro de la carpeta. Entonces, por eso es que yo les decía ayer, el razonar va más allá, porque nosotros decimos, yo razono, me pongo a pensar, ¿no? Pero eso es razonar, realmente razonamos. Yo le decía a un alumno, oye, ¿tú razonas? Se ofendió, me fue a acusar con el director y me dijo, oye, ¿no le puedes preguntar eso? Sí, ¿cómo no? Y también te lo pregunto a ti, oye, ¿tú razonas? Y me dice, sí, seguro que sí razona. Digo, yo tengo mis dudas. Digo, y son muy grandes. Digo, pero mira, vamos a hacer un ejercicio así, bien sencillo. Te voy a invitar, allá afuera hay muchos árboles, el que te guste. Pero antes de salir, quiero que me dibujes un árbol en el pizarrón. ¿Me lo dibuja? Digo, ¿eso es un árbol? Dice, sí. Muy bien. ¿Estás seguro que es un árbol? Sí, muy bien. Ahora ve y agarra un árbol y abrázalo y vienes. Y me dice si es un árbol. Fue y lo abrazó con todo el coraje del mundo, recordándome a mi progenitora, ¿no? Pero regresó y me dijo, ¿qué maestro?
En efecto, no es un árbol. ¿Qué le falta? Es que al árbol lo abracé, lo sentí, lo olí, sentí el aire. Y en este, no, pues es que es un dibujo. Ah, muy bien, le digo, exactamente. Nosotros para razonar tenemos que hacer uso y entrenamiento de nuestros sentidos, porque solo siendo conscientes de nuestros sentidos podemos crear un pensamiento que va a ser filtrado de acuerdo a cómo nos impacte en nuestra realidad y en nuestro ser. Digo, después tenemos que entender que nosotros no somos nuestra mente como vulgarmente se cree, no somos mente. La mente, como les decía ayer, es un órgano más. El ser, esa parte, cuando nos preguntan quién eres y no sabemos responder, bueno, esa parte es la que debemos de conocer, educar, y entonces comenzamos a entender y a educar nuestros sentidos y a crear pensamientos, conceptos, realmente conceptos. Cuando nosotros sentimos la mesa, cuando nosotros sentimos dónde estamos sentados, podemos ver una realidad que está impactando con nosotros. Si no lo hacemos así, ¿cómo vamos a resolver? Simplemente vamos a reaccionar. Y todos somos reaccionarios. Ejemplo, ya lo he citado en varias conferencias, pero casi vienen conmigo así de cajón, ¿no? Si nosotros vamos caminando con nuestra novia y pasa un changuito de unos 50, 30 kilos y le falta el respeto, como caballero le tengo que poner unas cachetadas porque tengo que salvar el honor. Pero si el changuito mide 2 metros, 100 kilos de músculo, pues un hombre no se puede rebajar, ¿verdad? Entonces no estoy razonando, estoy reaccionando. Y así se nos van las carpetas, así se nos van los detenidos. Y así una víctima queda impune. Sin más, con esto concluyo esta ponencia para ceder paso a mis demás compañeros. Si hay alguna pregunta, la contesto y si no, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Podemos seguir.